Hermanos, buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 6. Es el capítulo que hemos estado meditando y por el cual el Señor nos ha estado enseñando. Y vamos a estar meditando en los versículos del 16 al 19. Son cuatro versículos. Entonces, hoy va a ser corta la reflexión. Guiño, guiño, ¿no? O sea, ¿sí entienden? No va a ser corta, va a ser un poquito larga. ¿Listo? Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Sebas ya oró por la predicación, por la enseñanza de esta mañana, de esta noche, perdón. Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Este pasaje es muy llamativo, ¿no? Es como que saltara esas palabras, ¿cierto? Uno viene leyendo el capítulo 6 y recuerdan, hace 8 días se nos hablaba de las personas que salen muy rápido en fiador de otro y prestan muy rápido su nombre y después pues tienen que acarrear las consecuencias, y después ya en el 12 nos empieza a hablar de hombres malvados, pero cuando uno llega al versículo 16 es como si esos versículos saltaran del texto, porque de una vez dice 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Y yo creo que si nosotros colocáramos como que hiciéramos una campaña y le pusiéramos por título lo que Dios odia o lo que Dios aborrece, por el apóstol y profeta Luis Miguel, de pronto no es muy llamativo, ¿sí? Es más, yo creo que este mensaje chocaría para algunos, como así que Dios odia, porque lo más común que nosotros escuchemos es que Dios es amor y que Dios ama, ¿sí? Pero muy rara vez se nos enseña de lo que Dios odia o de lo que Dios aborrece. Se ha dicho que los proverbios es una guía para vivir sabiamente, y algo que nosotros debemos saber y entender y comprender, y que debemos inculcarle a nuestros hijos si de verdad queremos que ellos vivan sabiamente, es enseñarle lo que Dios odia y lo que Dios aborrece. Recordemos que la sabiduría no es mero conocimiento, sino también consiste en cómo yo aplico ese conocimiento en mi vida. Ese conocimiento, el conocimiento de Dios, no debe solo transformar mi forma de pensar, sino también mi forma de actuar, de vivir, y aún mi forma de sentir, lo que me agrada, lo que deseo, pero aún también lo que aborrezco. Para mucha gente y para la gente en común no le va a interesar saber lo que Dios aborrece. Pero ¿a quién le interesa lo que Dios aborrece? ¿A cuáles personas les va a interesar lo que Dios odia? Pues a aquellos que amamos a Dios. Nos interesa, nos gustaría saber qué es lo que Dios aborrece, para que asimismo nosotros podamos aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Cuando leo las Sagradas Escrituras que Dios aborrece algo, debería llevarme a cuestionarme o hacerme una autoevaluación. ¿Amo lo que Dios ama? En este caso sería aborrezco lo que Dios aborrece. La expresión 6 cosas y aún 7 es una forma hebrea que expresa totalidad y para llamar la atención de algo. Vuelvo y le digo, si usted está leyendo el capítulo 6 y llega al versículo 16, es como si esas letras saltaran del texto llamando nuestra atención. Y en la poesía hebrea era muy común. En Job, capítulo 5, versículo 19, dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Quiere hacer un énfasis, quiere resaltar algo. Amós capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su
su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces, cuando se enumera, lo único que se quiere hacer es exaltar, porque no es que Dios solamente aborrezca aborrece estos pecados. Sabemos que Dios aborrece todo pecado, ¿sí? Pero lo que está haciendo aquí la poesía hebrea es resaltar, quiere hacer un énfasis en algo. Y no es que Dios aborrezca unos pecados más que otros, porque Dios es santo y odia el pecado. Sabemos que Dios odia todo pecado, pero esta lista sirve para enfatizar, remarcar ciertas actitudes que generan más cosas y que debemos revisar en nosotros para evitar caer en ellas. Hermanos, hoy al estudiar estos pecados, nosotros deberíamos orar y pedirle al Señor que nos libre de ellos y que así como Dios los aborrece, que nosotros también aborrezcamos estos pecados, que cuidemos nuestra vida. Somos muy buenos aborreciendo o detestando el pecado de los demás, ¿o no? Aborrecemos cuando otros pecan, eso nosotros lo aborrecemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Aborrecemos el pecado de la misma manera? Entremos en materia y miremos los pecados que nos nombra este texto. El primer pecado que se nombra está en el versículo 17. ¿Cuál es el primer pecado? Son 7 pecados. Y son los ojos soberbios, ojos altivos, si no estoy mal, dice la Reina Valera. Los ojos altivos son una expresión de la soberbia del corazón, el orgullo, la altanería, de alguien que se cree superior a otros, por encima, que su derecho de pensamiento u opinión están por encima de los demás. Y es interesante porque ¿quién le está diciendo estas palabras a quién? Este proverbio se lo está diciendo el rey Salomón, lo más probable, a su hijo, al próximo rey. ¿Y qué le está diciendo a ese rey? Que no vaya a ser altivo, porque ese era el contexto, ¿no? Un rey no admitía ni siquiera ver a ciertas personas, ni siquiera las miraba a los ojos. Pero lo que le está diciendo este rey a su hijo es: Dios aborrece los ojos altivos o los ojos soberbios. Ayúdeme a alguien con Proverbios capítulo 16, versículo 5, porfa. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16? De pronto, María Paula, ¿me puedes ayudar con Proverbios capítulo 16, versículo 5? Sí, señor. Dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Abominación, dice el versículo. Gracias. Y el 18 de una vez, María Paula. ¿Ya ha entrado en gastos? ¿Del mismo 16? Sí, señora. El 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Otra vez. ¿Cómo dice? Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Me gustó lo que dijo alguien. Dijo: si Dios te ha avergonzado en público, dale gracias a Dios porque estabas en el pecado del orgullo. Nunca lo había pensado así. O sea, si en algún momento Dios me avergüenza en público, es porque yo estaba en el pecado ¿de qué? Del orgullo. El orgullo puede ser un pecado que estemos tolerando en nuestras vidas. Y debemos tener cuidado con eso, mis hermanos. Debemos tener cuidado que en nuestras vidas estemos acariciando el orgullo como una mascota que podemos domar. Y el orgullo es un pecado que Dios aborrece. Todo lo contrario al orgullo es ¿quién? Mateo capítulo 11, versículo 29. Mauro, si de pronto lo tienes por ahí. Mateo capítulo 11, versículo 29. Todo lo contrario al orgullo, todo lo contrario a los ojos altivos que tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Once 29 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Amén. Gracias, Mauro.
Todo lo contrario a la altivez es ¿quién? Es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo. Todo lo contrario, hermanos, y si nosotros decimos seguir a Cristo, el orgullo no tiene cabida en nuestra vida. Debemos cuidarnos del orgullo y ser más como Cristo. Cristo es manso y humilde de corazón, dice la palabra del Señor. Amén. Por aquí, acá. Listo. Vimos el primer pecado, entonces, ojos altivos. El segundo pecado está en el mismo versículo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el segundo pecado? La lengua mentirosa. La mentira, igual que el orgullo, son pecados en los que podemos caer frecuentemente, aún sin planearlo, sin tenerlo premeditado. Y pues eso espero que nosotros como hijos de Dios no planeemos mentir, ¿cierto? Un hijo de Dios nunca planea mentir, pero eso no lo salva de que algún día diga alguna mentira. Pero el problema que tenemos nosotros, estamos en un mundo mentiroso. ¿Quién no miente en este mundo? Nosotros como hijos de Dios debemos aborrecer la mentira, odiar, no solo las que nos dicen, porque cuando nos dicen mentiras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mamá cuando el hijo le dice mentiras? ¿O qué pasa con el papá cuando el hijo le dice mentiras? Se enciende algo por allá dentro en nosotros, ¿cierto? Intenta como salir el viejo hombre y acabar con nuestros hijos por ser tan mentirosos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros los padres quizás acudimos a alguna mentira por no pasar alguna vergüenza o por salir bien librados, ¿sí? Debemos aborrecer la mentira tanto cuando nos la dicen a nosotros como cuando nosotros vamos a decir o estamos tentados a decir mentiras. Tengamos cuidado de no estar diciendo la verdad completa también, mis hermanos. Pensamos que solo decir una parte de esas cosas no estamos mintiendo, pero aún cuando no decimos la verdad completamente, estamos cayendo en mentira. La mentira es una característica del viejo hombre. Elizabeth, ¿me ayudas? Colosenses capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 9? La mentira es una característica del viejo hombre. ¿Me repite Colosenses qué? 3:9. 3:9. Dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ok, o sea que la mentira es de el viejo El viejo hombre. de lo que nosotros éramos antes. Debemos odiar y aborrecer la mentira a pesar de las consecuencias que pueda traer a nuestras vidas. La mentira está en nuestro corazón pecador. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie, ¿cierto? Nosotros aprendemos solitos a mentir. Hermana Raquel, ¿me puedes ayudar con Efesios capítulo 4, versículo 25, hermana Raquel? Debemos desechar la mentira y es una orden clara, contundente, que Dios nos da. Perdón, pastor, Efesios 4:25. Sí, señor. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias. Mire que la mentira va a ser el recurso que nuestro corazón está inclinado a usar para no quedar mal o no ser avergonzados. Firmes en la verdad, que digan que nosotros, como se dijo del Señor Jesucristo, que en Él no se halló engaño o mentira, que en nosotros se pueda decir lo mismo, que en nosotros no se haya engaño ni mentira alguna. Lady, ¿estás por ahí? Salmos 34, 12 al 13, porfa. Salmos capítulo 34, versículos 12 al 13. Nosotros podríamos enseñarle este versículo a nuestros hijos si es que nosotros queremos que nuestros hijos sean hombres bienaventurados. Salmos 34, 12 al 13. Pero creo que Lady no está o no me escuchó.
Espere que no los veo. Creo que me estás llamando, Juanca. Sí, ¿estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Qué Salmos 34:12. 12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué va a pasar con el hombre o más bien, si el hombre quiere tener una buena vida, qué debe evitar, según el versículo? ¿Andar en qué? Andar en el engaño y andar en la mentira. Mi hermano, un versículo que nosotros podemos memorizar y meditar en él sobre la mentira y que nos va a ayudar mucho cuando seamos tentados a mentir es Juan 8:44. O al menos este hombre que hoy les habla le ayudó mucho, porque creo que mi mamá no está, menos mal, porque yo era un hombre muy mentiroso. Yo, para la mentira, a mí ya casi ni me creían. Yo me recuerdo que mi papá me decía mentira fresca cuando era joven, ¿sí? Y uno de los versículos que me ayudó a vencer la mentira, hermanos, es Juan 8:44. ¿Sí? Carlitos, ¿lo tienes por ahí? ¿Sí? ¿Carlitos está por ahí? Hola Juan, sí señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Carlitos se sabe Juan 8:44? No me lo sé, pero sí lo voy a leer. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué tal el versículo, hermanos? ¿Necesita explicación? Ahora, cada vez que un creyente miente o dice mentiras, no es que se vuelva hijo de Satanás, ¿no? Pero cada vez que nosotros mentimos, estamos actuando como ¿qué? Como él, ¿sí? Y nosotros no debemos actuar conforme a Satanás, nosotros tenemos que actuar como Cristo, que es la imagen que Dios está obrando en nosotros y a quien la obra que Dios está haciendo en nosotros es para hacernos a Cristo Jesús, y todo lo que va en contravía a ese propósito de Dios en nuestra vida debemos desecharlo. ¿Listo? Entonces ya vimos que el primer pecado, ¿cuál era? Ojos soberbios o altivos. El segundo pecado, lengua mentirosa. El tercer pecado, ¿cuál sería? Manos que derraman sangre, ¿qué? Inocente. Y vea que yo dije, bueno, este es fácil, este es el que mata, ¿sí? Pero cuando entro a estudiar el texto, vea que no es el que mata simplemente, sino que es cuando... tiene que ver mucho con Deuteronomio capítulo 19, no sé si ustedes recuerdan la serie que vimos de Deuteronomio capítulo 19, si quiere como tarea usted puede leer Deuteronomio capítulo 19, y recuerda que allí estaban las ciudades de refugio, ¿la recuerdan? Y estas ciudades de refugio era para cuando alguien por accidente mataba a otra persona, ¿no? Entonces de pronto estaba trabajando en el campo con el hacha, y el hacha se le soltaba en la mano y por accidente lo mató. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Correr. O sea, no podía ponerse ahí a esperar, sino que tenía que correr a las ciudades de refugio. Porque si un familiar de la persona que había muerto, por odio o por venganza, lo encontraba, lo podía matar, ¿sí? Pero lo que Dios quería proteger era que no se derramara sangre inocente. O sea, primero se tenía que estudiar si esa persona sí lo había matado por accidente o lo había matado a propósito. Y eso es lo que está diciendo el texto. O sea que el principio que nosotros encontramos aquí es cuando una persona mata a otra por odio, mata a otra bajo la ira. La Biblia prohíbe que nosotros alimentemos nuestra ira hasta perder el control.
Colosenses capítulo 3, versículo 5. No sé si la hermana María Elena nos puede ayudar con Colosenses capítulo 3, versículo 5. Sí, mi hermano, con mucho gusto. En Colosenses 3:5 dice la palabra de Dios: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pasemos al 8. ¿De acá mismo? Sí, del 3. El 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gracias. Y Mire, el otro, el 9 va casi como el mismo eslabón. Si gusta lo leo. Bueno, sí, señora. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gracias. ¿Cuántos de nosotros vemos la ira o el enojo como un pecado? O quizás nosotros estamos tolerando la ira, estamos permitiendo que la ira tome control de nosotros y control de nuestra vida. Hermanos, eso lo aborrece el Señor. Eso lo odia el Señor, eso lo detesta el Señor. La ira y el enojo son pecados que no podemos tolerar en nuestra vida. Matar no es solo alzar un arma, es odiar y estar de acuerdo con los asesinos y con las leyes asesinas que destruyen vidas inocentes o indefensas. Todo lo contrario es Cristo. O bueno, antes de eso, primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Wendy, ¿me puedes ayudar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15? Por favor. Sí, señor. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gracias. Todo el que odia, todo el que aborrece al hermano es calificado como un homicida. Y todo lo contrario es Cristo. Juan 10:10. Juan 10:10. Tatiana Vargas, ayúdame con Juan 10:10. ¿Por qué decimos que todo lo contrario es Cristo? Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ese es Cristo, amén. Ese es Cristo. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuarto pecado que Dios aborrece, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el cuarto pecado que Dios aborrece? El corazón que trama planes perversos. Recordemos que en la cultura judía el corazón hace referencia a todo el ser interior, a la verdadera esencia, lo que es la persona. Entonces, esa persona en su ser es una persona que anda planeando el mal, que maquina y medita en la iniquidad. Esta persona planea desobedecer a Dios. Esta persona construye todo de tal manera que él pueda satisfacer su pecado y no ser descubierto. Esto también apunta que los pecados no son solo las cosas externas, sino también las intenciones con las que hacemos las cosas, las motivaciones. ¿Cuál es la motivación por la cual yo hago lo que hago? Porque aún yo también puedo estar en mi corazón planeando el mal o maquinando el mal. Eso es lo que está diciendo. Había una ilustración y es, ¿qué pasa cuál es mi intención? Por lo menos que ahorita está de moda el WhatsApp y poner estados, ¿no? ¿Cuál es mi intención de publicar un versículo en mi estado? Que los demás crean que yo soy muy santo,
¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea pecado, hermanos, de aquí a mañana. Entonces, ningún hermano ya vuelve a poner un versículo en su estado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que examinemos la intención por la cual yo hago las cosas. Porque yo puedo estar haciendo las cosas que dice la Biblia, pero con malas intenciones. Evidencia bíblica, el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la exhortación que Dios hacía al pueblo de Israel? ¿Cuál era esas exhortaciones que Dios le daba al pueblo de Israel a través de los profetas? ¿Lo recuerdan? ¿El pueblo de Israel cumplía con las fiestas? Las hacía. ¿El pueblo de Israel cumplía con los sacrificios? Los hacía. ¿Pero qué les dijo Dios? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios para su pueblo a través de los profetas? Una de sus palabras es que ustedes me honran de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y un corazón que está lejos de Dios, ¿en dónde está? ¿Maquinando qué? Maldad. Es más, Dios les dice, yo ya estoy harto, son abominación para mí, sus fiestas, sus sacrificios, estoy cansado porque son abominación para mí. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos, su corazón es perverso. Hermanos, no es garantía de estar haciendo las cosas para el Señor cuando mi corazón está lejos de Él. Yo tengo que revisar las intenciones de mi corazón. Yo tengo que revisar por qué hago las cosas que hago. Yo puedo hacer cosas de piedad que manda la Biblia con motivaciones incorrectas. Dios le manifiesta esto al pueblo. Estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus sacrificios. Son abominación para mí. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién quiere leerlo? Ya no quiero así como a dedo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. O de pronto aquí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias. Evelyn. ¿Sí fue Evelyn? ¿Quién fue? Caitlin. Katie. Perdón, Katie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no debemos ignorar? ¿Quién está maquinando? ¿Quién está a toda hora trabajando o planeando cómo hacer el mal? ¿Sí saben quién? ¿Quién no duerme? Planeando, haciendo el mal. Satanás. Y nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto. ¿Listo? Quinto pecado que Dios aborrece. ¿Cuál será? Los pies que corren, María Paula. ¿Usted que le gusta ir a carreras? Dios aborrece eso. Y que corren rápidamente. Pero que corren rápidamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Hacia el mal. El pecado es pecado, pero una cosa es caer en pecado por nuestra naturaleza y otra cosa muy diferente es que nosotros seamos diligentes, activos para buscar el pecado, correr hacia donde está el vicio. Estas personas son diligentes, activas, se adelantan, son las primeras en la fila para hacer la maldad. Estamos en un país que aún no ha salido el billete de 100,000 y ya está rondando el falso. Estamos en un país donde aún no han salido las películas en cine y ya están. Porque estamos en un país donde la gente corre mucho, ¿cierto? Hacia hacer el mal, ¿cierto? Hermanos, debemos tener cuidado cómo andamos, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos recibir la instrucción, la exhortación que nos hace el Señor en Marcos 9:45. Dani Riveros, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Nos puedes ayudar con Marcos 9:45? Sí, señor. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies serás echado en el infierno. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortarme el pie. Pero no, la intención no es cortarse el pie para que deje de correr, sino es examinar nuestra vida, hermanos, mirar nuestra vida con diligencia para cortar todo aquello que me está haciendo ir hacia el mal.
cortar de nosotros, ser diligentes. Así como hay personas que son diligentes para hacer el mal, nosotros tenemos que ser diligentes para mirar qué hay en nuestra vida que nos esté haciendo ir en contravía o en esas cosas que Dios aborrece. Córtalas de tu vida, sé diligente en eso y corta de tu vida todo aquello que Dios aborrece y que está en tu vida. Córtalo. Esa es la exhortación que el Señor nos está haciendo, que seamos diligentes en cortar de raíz con todo aquello que quizás Dios aborrece y nosotros lo estamos permitiendo en nuestra vida. ¿Sexto pecado? Quería mencionar que de alguna manera y es el camino en la Biblia es esa constante observación de la conducta y igual uno puede ser un creyente genuino, pero sus pies pueden ser queriendo desviar hacia conductas pecaminosas. Entonces, es como un llamado constante a examinar la conducta, porque si bien en el versículo anterior observa la intención, los pies representan esas intenciones llevadas a la acción acá. Bien, ¿sí escucharon, mis hermanos? No escucharon. Deja que repita. No, mentira, está hablando, Sebas se está aportando de que el pecado anterior habla de la intención del corazón y los pies también hacen referencia a la conducta del hombre, que los pies muchas veces hacen referencia a la conducta del hombre. Entonces que podemos ser creyentes, ¿cierto? Pero que nuestra conducta se puede estar desviando hacia el pecado, ¿sí? Hacia la maldad. Entonces tenemos que examinar también nuestra conducta en nuestro diario vivir, ¿sí? ¿Listo? ¿Para cuál vamos? ¿Sexto? Sexto pecado que Dios aborrece. ¿Cuál es? Testigo falso que habla mentira. Es como si se repitiera, ¿no? Porque ya hablamos de ¿qué? De la mentira. Si es falso. ¿Y si es falso? Ajá, correcto, sí. Podríamos saltar al séptimo, pero no, por algo Dios vuelve y lo repite, ¿sí? Entonces tenemos que mirar por qué Dios vuelve y repite acerca de la mentira. Y dice cuando no hablamos lo correcto del prójimo. En Proverbios se habla largamente del falso testigo. Encontré muchísimos versículos que hablaban de falsos testigos. El que atestigua en frente de otros en contra de alguien, llámese acusación o chisme. Recordemos que nosotros somos llamados testigos de Cristo. Hacer una mala o falsa representación del cristiano también nos hace ser falsos testigos. Mire, si quieren, miren ahí Proverbios 14:25. No sé quién quiere ayudarnos en la virtualidad. O acá, Proverbios 14:25. El testigo varaz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Ajá, muy bien. Proverbios 19:5. Otro hermano. Proverbios 19:5. Diana Costa, ¿está por ahí? El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. Eso. ¿Y el versículo 9? Ah, perdón. ¿Ese era el 9? 19:5. No, es el 5 y el 9. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras perecerá. Perecerá. ¿El 28 del mismo 19? El testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. O sea, que encubre el mal. Proverbios 21:28. El testigo mentiroso, ¿qué pasa? El testigo falso perecerá, pero el hombre que escucha la verdad hablará siempre. Ajá, muy bien. Hermanos, tengamos cuidado. Nuestra lengua siempre se apresura a hablar mal de otros. No te prestes ni para hablar de otros, ni para escuchar de otros. Siempre aconseja a aquel hermano que tiene que hablar de otro hermano, dile, ve y habla con ese hermano. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y debemos tener cuidado, porque creo que los versículos que acabamos de leer de Proverbios capítulo 19 son claros, son muy claros. Carlitos, ¿tiene algo que confesar?
No, Juan, perdón, se me activó, sin culpa. Ah, bueno, yo pensé que se había animado. Le iba a decir, espere que no hemos terminado, falta uno. Pecado número 7. ¿Cuál será el pecado número 7 que Dios aborrece? El que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. Esta persona trabaja haciendo esto. A mí me llama la atención eso, ¿no? El que siembra, y eso implica un trabajo. Y yo encontraba, esta persona trabaja haciendo esto, es especialista en estar colocando pequeñas semillas, vean esto, entre las personas, estas semillas de discordia, para poco a poco ir abonando para que esa crezca y se generen divisiones. Ayúdeme con Romanos 6:17. Y específicamente dice entre hermanos. Por eso, entre hermanos. Sí, pudieran ser incrédulos, pero no, ahí es contundente, claro, específico, y dice que entre hermanos. Pero eso es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Romanos 16:17. ¿Quién me ayuda en la virtualidad de pronto? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron doctrina a la que fueron entregados. 16:17, segurísima. Acuérdese que acabamos de hablar de la mentira. ¿Qué, hermano? Usted dijo 6:17. No, Sí. ¿Y yo? Qué pena. Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Ok, ese. No, solo el 16:17, gracias, hermana. Primera a Corintios, voy a decirlo bien. Primera a Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿A qué se le exhorta a los hermanos? En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén, gracias. Tito 3:10. Tito 3:10. Hermano, esta hora es difícil y de pronto ustedes se pueden dormir. Vea, los niños están despiertos, le ganaron a los adultos. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Fuerte, ¿no? Ese hermano que le gusta trabajar en estar sembrando, no el campo, sino estar sembrando aquí entre nosotros discordias, después de las 3, después de las 3 de la mañana, después de la tercera, ya, hay que desecharlo. Judas, versículo 18 y 19, este es el último, mi hermano, y los dejo descansar. Judas 18, 19. Judas solo tiene un capítulo, entonces capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Ese es más difícil para los niños. A ver, ¿quién lo encontró, hermanos? Judas está en la Biblia. Quienes les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Duro, ¿no? Porque esas palabras son a personas dentro de la iglesia. Y mire que esto tiene que confrontarme a mí y yo tengo que hacerme una autoevaluación en mi vida. Y si yo estoy generando división en la iglesia, estoy generando discordia en la iglesia, lo primero que yo tengo que revisar, ¿qué sería? Si realmente soy creyente. Porque es un pecado que Dios aborrece. Y yo debo estar trabajando en la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, no lo busque, la oración del Señor Jesucristo. Y nosotros la conocemos. ¿Qué es lo que le pide el Señor Jesucristo a Dios el Padre en esta oración especialmente? Que seamos uno. Que seamos ¿qué? Uno.
O sea, cuando nosotros trabajamos en dividir a la iglesia, estamos trabajando en contra de lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, lo que Él ha ganado. Cuando nosotros trabajamos por la unidad de la iglesia, estamos trabajando en pos de lo que Cristo quiere, en su petición, en lo que Él le pidió al Padre. Pero cuando nosotros trabajamos en lo contrario, lo primero que tenemos que hacer es revisar si nosotros realmente hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La mayoría de los conflictos se dan por cosas que se pudieron solucionar, pero que nosotros los llevamos a niveles catastróficos. Hermanos, recordemos que somos llamados a pasar por alto los pecados que son cometidos contra nosotros. Es que me miró o no me miró, me saludó o no me saludó. Hermanos, por encima de todo esto, recuerda que Cristo está trabajando en la unidad de la iglesia, porque en esto conocerán los de afuera que le pertenecemos a Dios, en que estamos ¿qué? Unidos. Entonces, ¿puedes imaginarte en qué trabaja Satanás en la iglesia? ¿Cuáles son los puntos donde Satanás quiere atacar? En la unidad. Y es allí donde nosotros debemos cuidarnos, hermanos. Miramos estos 7 pecados, esta lista de pecados, y quizás crees que mi exhortación es: haz un examen y tú puedes vencer estos pecados. O que quizás yo te diga: bueno, hermano, si revisaste estos 7 pecados y en alguno de ellos has fallado, entonces sube 3 veces a Monserrate descalzo. O trae la ofrenda el domingo de tanta cantidad, ¿sí? Pero eso no es lo que yo quiero que tú hagas al ver esta lista de pecados. No quiero que pienses que hay una forma que tú puedes encontrar el perdón de tus pecados por medio de tus esfuerzos o de cosas que tú puedas hacer. El pecado nosotros no podemos buscar la justicia de Dios por nuestras obras. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras obras? Cuando pensamos que por nuestras buenas obras vamos a encontrar perdón de Dios, o el perdón de Dios para nosotros, dice que son trapos ¿de qué? De inmundicia, hermanos. Ahora sí, el último y nos vamos, hermano, créame. Romanos capítulo 6. Con Romanos capítulo 6 ya, en serio ya termino, hermano. No, esta vez es verdad, yo no digo mentiras. Romanos capítulo 6, hermanos. Y permítame, pero es que todo el capítulo 6 es pertinente para leerlo. Aquí dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén, hermanos, ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes consideren muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben
ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús tenemos libertad de pecado. Él nos ha librado de la potestad del pecado en Cristo Jesús, y por eso hoy podemos vivir en santidad para Él y podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para la santificación, hermanos. Recordemos eso siempre y busquemos siempre a hacer lo que a Dios le agrada y aborrecer lo que a Dios aborrece. Amén.